Radio Morata. Servicios informativos. Como habíamos anunciado en el sumario, tenemos a una persona que no podría definir en toda su trayectoria por el extenso currículum. Es un verdadero talento y no precisamente anónimo. Se trata del profesor Dr. Alfonso María Ruiz Mateos, doctor en filosofía, en teología, en sociología y medicina, además de catedrático en psiquiatría y neurología. Autor de numerosos libros de ensayo, artículos científicos y poemarios. Es académico de número de Caballero de la Orden de Malta y del Santo Sepulcro, hidalgo a fuero de España. Es premio internacional en deontología médica, poesía mística, médicos escritores y oratoria. Habla 8 idiomas y además, y por encima de todo, don Alfonso es persona accesible con extraordinaria calidad humana. Hoy tengo el honor de recibirle al otro lado de la línea telefónica y nos va a recitar uno de sus poemas, pero también hablaremos de lo que es su profesión como psiquiatra. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿qué tal? Se nos ha cortado la línea. Qué curioso, ¿no? Sí, meigas ailas. Muchas gracias por haber accedido a mi invitación, es un placer. No, es un honor, es un honor. Con usted podríamos hablar largo y tendido de cualquiera de sus especialidades profesionales, pero hoy vamos a hablar de sus poemas. Si no le importa, me gustaría nos hablara de ese reciente homenaje que ha recibido de la Academia de Médicos Poetas. Esto sí que es más que curioso. De verdad que desconocía que la propia Academia de Médicos reconociese esta faceta de escritores entre los miembros de su asociación. Vamos a ver, debo de explicarlo un poquito. Sí. La Academia de Médicos Escritores, se llama ASEMEIA, sí, que es Asociación de Médicos Escritores y Artistas. Sí. Y es lógico, es cierto, yo creo que por la propia idiosincrasia del mundo médico, piensa que siempre es la lucha de la vida ante la muerte. Dice que la victoria siempre, el médico siempre la tiene perdida, ¿no? Y yo digo que nunca la tenemos perdida porque hay una expresión bellísima pues sobre todo para el creyente, vita mutatur non tolitur, que la vida no se quita, se transforma. Sí. Por consiguiente siempre tenemos vencida la victoria, también los médicos, ¿no? Sí, es una buena idea, profesor. Sería ideal que en cada ámbito profesional existiera una asociación por lo que cada uno pudiera expresar en los su médicos segunda muy antigua, ¿no? Yo creo que piensa en la isla de Kos, siglo V antes de Cristo, ¿no? Hipócrates, Galeno, bueno. O sea, la gran tradición médica, desde el punto de vista literario y también artístico, se presta. Sí. Yo comprendo que algunas especialidades se prestan más que otras, pero en general, y entonces sí, existe esta sociedad de médicos escritores que ha sido presidida por figuras verdaderamente insignes de la medicina española, ¿no? Sí. Porque además tiene una proyección al habla hispana, en general. Entonces todos los hermanos hispanoamericanos, pues imagínense entonces nos reunimos periódicamente, y ahora la sede la tenemos en el Consejo Nacional de Médicos, del Consejo de Médicos, ¿no? Sí. De los colegios de médicos. Este programa se llama Desde la Sombra y una segunda parte, por espacio de unos 10 minutos, está dedicado a los talentos anónimos. Y desde mi humilde programa hago lo que puedo para destacar esas facetas de la gente que posee verdadero talento, es un mérito. Y estoy feliz de poderlo hacer así. Y es bonito, sí, porque verdaderamente la cantidad de médicos que nosotros mismos desconocemos. Ya. Porque, hay algunos que conocemos perfectamente. ¿Quién no conoce a Gregorio Marañón, los escritos de Gregorio Marañón? La cantidad de prólogos de libros de Gregorio, ¿no? De don Gregorio, como se dice en España. Pero hay montones de escritores, multitud de escritores, que verdaderamente han pasado como desconocidos. Pues sí. En el campo como médicos, verdadera figura, y verdaderamente lo podemos sacar de la sombra, ¿no? A la maravilla de este sol navideño, y para reconocer, ¿por qué no?, los dones, los talentos, bendito sea Dios, ¿no? Y nos gozamos en lo positivo y gozamos con ello y no en lo negativo. Sí, pues sí, existe, y no, lo que a mí me ha correspondido, porque ha estado el gran catedrático que casi, y sin casi, para su padre y para él, se hizo la cátedra que no estaba el profesor Borrachero y el profesor Castillo, Castillo Jugas,
también ya lógicamente jubilado y emérito, ya pasado por su edad, pero vamos, que se conserva fenomenalmente bien, con una juventud envidiable, y es el profesor Castillo Juga, Antonio, catedrático, digo, bueno, ya emérito, bueno, tampoco emérito, o sea, ya jubilado, de la Cátedra de la Complutense de Reumatología, y ha llevado la academia durante los 8 últimos años y algo más, creo yo. Y verdaderamente ha sido el hombre que diríamos que al que hay que darle todo el agradecimiento por todo el tiempo que ha dedicado a la academia, y sigue dedicándosela. Y ahora tuvo que hacerse el relevo. Bueno, pues me tocó a mí el turno, y yo verdaderamente lo acepto con toda la humildad que lógicamente corresponde, pero con todo el afán de poder aportar lo que podamos. Muy bien, profesor. Por hacer honor a otras de sus actividades, sobre todo a lo que es su profesión y es a lo que se dedica, si no le importa, podríamos hablar de ello. Don Alfonso, doctor, usted ejerce como especialista que es en psiquiatría, en una clínica de Madrid. Es un tema un tanto sensible para el que lo vemos desde fuera, pero es evidente que la parte buena de su trabajo, de su día a día, es la cantidad de personas a las que ayuda a salir adelante. Supongo que esto es muy gratificante, pero hay otra parte que es de una gran responsabilidad, porque de usted depende la salud y la estabilidad de esa persona y de su familia. Me encanta. Yo comprendo que hay especialidades médicas, ¿no?, que son mucho menos complicadas. Porque, por ejemplo, si me viene, imagínese eso, y que sea traumatólogo, y me viene un señor que si le duele el dedo, lo palpo, lo primero que tengo que hacer, ¿no?, y ya me doy cuenta de que efectivamente a lo mejor la primera, segunda o tercera falange del dedo está rota, ¿no? Pero para tranquilidad, y lógicamente porque hay que hacerlo, se le pide una placa antero, posterior, lateral, etcétera, se le enseña al paciente, y bueno, pues inmovilizar lógicamente el dedo, decide que a los 12 días más o menos que venga para un control, y después lógicamente cuando ya ha soldado, pues quitamos la prótesis, con lo que hemos utilizado, la escayola o lo que haya inmovilizado, ¿no?, el dedo, y se ha acabado toda la metafísica. Pero lógicamente el enfermo al cual usted está aludiendo, mal llamado mental, digo mental porque la mente, el que crea en ella, o el alma, eso no tiene parte, y lo que no tiene parte, como es espíritu, eso no puede lógicamente diríamos alterarse. Se altera lo que tiene parte, que lo podemos desestructurar, pero el alma no. Y ya decía Aristóteles, y decía también Santo Tomás de Aquino, recogiendo a Aristóteles y los grandes prohombres de la escolástica y de la filosofía helénica, dice: ¿por qué se enferman en hablar de enfermedades mentales? Cuando la mente no enferma, lo que enferma es el hermano cuerpo, el sustrato biológico, que decían ellos en latín, el sustratum biológico, ¿no? Que se buscara lógicamente en la anatomía patológica, perdón, que ha habido una interferencia de un móvil, que se buscara precisamente en el cuerpo, en el mundo de la fisiología del cuerpo, se buscara la etiología, la raíz de eso que llaman enfermedades mentales. Sí, bueno, profesor, en un diálogo del paciente con el psiquiatra, ¿qué mecanismos se pone en marcha para que sea beneficioso para la salud del paciente? Tendríamos que considerar 3 capítulos. Porque lo primero de todo, que se encuentra uno ante lo irrepetible. Vamos a ver, el ser humano que está delante de uno es un ser singular, irrepetible, y bueno, y yo diría la palabra como el creyente y mago de ahí, infinito, inabarcable. O sea, está uno ante el misterio, y entonces uno se acerca con todo el recato de que está uno ante lo sacro, que es la persona humana, lo más sacro de lo que conocemos. Sí. Mira que grande el cosmos, las galaxias, todo lo que quiera del mundo. No, lo más sagrado que tenemos fenomenológicamente o empíricamente es lógicamente el tú, esa persona. Entonces, hija, al menos tener 3, imagínese que nos viene diciendo que tiene una depresión con una tristeza profundísima, que no sabe, no deja de llorar, etcétera, etcétera, con toda la constelación que puede llevar una depresión. Y yo le digo, hombre, no quiero hacerme ahora aquí de docente, pero vamos, que le digo al alumno que quiere escucharme, y a todo aquel que quiera escucharme, que se tenga en cuenta al menos 3 dimensiones, ¿no? La dimensión biológica. Usted imagínese que lógicamente que se nos altere, por ejemplo, la fiebre.
y nos ponemos con 40 y tantos de fiebre, ya estamos delirando. Con 44 grados de fiebre el 100% de los seres humanos delira. Sí. Ahora vendrá la pregunta, ¿y por qué delira? ¿Por qué empieza a decir disparate? Y cosas que no tienen nada que ver con la realidad de que está viendo animales o de que en la habitación, etcétera. Bueno, porque las sustancias, etcétera, que elevan la temperatura corporal pirógena, concomitantemente eleva a algún neurotransmisor que es el causante de que se produzcan estos circuitos cerebrales. O sea, que tiene que mirar uno lo primero al hermano cuerpo. Ya, y a propósito de esto, sobre las cuestiones posibles por las que una persona puede necesitar la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, y la pregunta es, y perdone mi ignorancia, ¿existe mucha distancia entre necesitar a un psicólogo o a un psiquiatra? Es una auténtica dicotomía que yo estoy padeciendo profundamente. Me cogí en la Universidad de Granada cuando se produjo la separación del mundo de la psicología y se llevó del campo más de las ciencias médicas. Piensa usted que Freud era neurólogo, que Alfredo Adler, el otro gran hombre de la psicología individual, era también otro neurólogo. Piensa usted que Carlos Gustavo Jung, la gran figura de la psiquiatría de estos grandes vieneses, ingleses y tal, todos eran médicos. Y el campo de la psicología ha estado en el ámbito de la medicina fundamentalmente. Sí. Y el que era catedrático y profesor o la cátedra de psiquiatría era psiquiatría y psicología. ¿Me explico? Sí. Pero de pronto, bien, aparece entre tantas alteraciones políticas y sociales, aparece la separación del campo de la psicología del ámbito de la medicina. Ya. Y ahora aparecen unos psicólogos, menos mal. Saltamos a la palestra, y a mí me tocó en Granada, y entonces dijimos, al menos que haya, por favor, que haya una cátedra donde el alumno sepa de que existe el cuerpo, ¿no? Que sepa lo que es una célula y lo que es una neurona, y lo que son los neurotransmisores, al menos un conocimiento. Se le puso el nombre de fundamentos biológicos de la personalidad, pero desgraciadamente se escuchan cosas verdaderamente increíbles. ¿Me permite la anécdota? Muy bien, la pero anécdota es que... muy breve sí. En la radio de hace unos días. Sí. Y entonces está la locutora hablando con una psicóloga. Sí. Y entonces estas cosas que hacen por radio, ¿no? No sé, que a veces hay que hacerlo con una prudencia infinita para, sin ver al enfermo, estar diagnosticando sin verlo. Ya. Y lo fundamental es la exploración, muchas cosas. Y entonces le dice la madre, que estaba hablando de una hija de 12 años, y le dice a la psicóloga, y la locutora escuchando y haciendo de mediadora, como es lógico, y le pregunta y dice, por favor, mire, yo le pido, señora psicóloga, yo lo que le quiero preguntar es que mi hija de 12 años ha comenzado a hacer unos gestos desde hace 2 meses, de que tiene que mirar con mucha frecuencia el grifo, no se queda contenta o tranquila, cuando el grifo está perfectamente cerrado y ella lo ve que está cerrado. Lo mismo le está pasando con la llave del gas, del butano, y ahora veo que hace unas cosas parecidas con la cuchara. Antes de tomar la cucharada de sopa o de la comida, tiene que hacer 4 o 5 gestos. Y entonces le dice, la psicóloga le contesta de una manera que casi en exabrupto, señora, eso es que su hija está llamando la atención sobre sí misma. Y la misma locutora le dice a la psicóloga parece más bien como, yo no sé de esto nada o mucho, pero parece como sonrito obsesivo. Dice, bueno, puede parecer obsesivo, pero yo le digo a usted que eso es que la niña está llamando la atención sobre sí misma. Y ahora dice la buena señora, la madre, que estaba por la tropa, y le dice, pero bueno, a la psicóloga, y bueno, pero ¿puedo llevarla a un psiquiatra, a un médico? De ninguna manera, esto no es para los médicos psiquiatras. Los médicos psiquiatras solamente es para recetar medicina. Ya. Yo no he visto verdadera barbaridad. Y qué concepto que han convertido al pobre médico psiquiatra, que lo primero que tiene que ser es un humanista. Sí. Y si algo verdaderamente han sido los grandes esto que llaman psiquiatra. A mí me molesta profundamente la palabra psiquiatra, porque ya he dicho que no es la psique la que enferma, sino el substratum. Aunque haya capítulos que tenemos que considerar del campo de lo psicológico, tenemos que hablar así. Por eso yo les decía antes, tres pilares: la parte somática corporal, la parte psicológica y la parte social. Muy bien, profesor, a ver, tenemos que, le recuerdo, como he anunciado,
que nos va a recitar usted una poesía de la que es autor, pero quiero que nos dé tiempo. Pero antes quiero decirle a nuestros oyentes la facilidad que usted tiene para componer la poesía sobre la marcha, es decir, adaptándola al momento y a la situación. Qué bueno. Cuando quiera comenzamos. ¿Está preparado? Yo, por ejemplo, sí, estoy. Pues dígame una cortita. Vamos a hacerle una bonita. Por ejemplo, hay una expresión de que la tenga aquí delante por casualidad, en una parte de la mesa. Y se la dedico con todo el cariño. Si alguna palabra, yo digo que los pecados sobre la libertad se perdonan con más libertad, no libertinaje. Sí. Y una radio llamada Libertad, cuando es el don del ser humano que nos hace libre el Dios vivo, ¿no? Y estamos en esta Navidad, y si algo tenemos que evocar entre las virtudes, es la gran virtud o el gran don de la libertad. Mira qué bonito, está escribiendo casi 2000 años antes de la venida de Cristo, y estoy aludiendo al profeta Isaías, capítulo 45, y dice en latín, lo pronuncio bien, Rorate celi de super, en nubes pluan justum aperiatur terra, el germine salvatore, que dice: cielos, enviad rocío de lo alto, lluevan las nubes al justo, ábrase la tierra y brote el Salvador. Y a esto le vamos a titular lluevan las nubes al justo. ¿No le parece que tanta falta nos hace en el marco patria al justo? Qué bonito. Muy bonito. Y se me ocurre decir lluevan las nubes al justo, hoy que tenemos nieve, pues rocía cielos la tierra, y todo cuanto se encierra bajo el signo de lo injusto, sediento del parto augusto. Que se resquebraje el suelo y germine al Salvador, e inundando con su amor a nuestro infinito anhelo, injerte a la tierra el cielo. Esta es una decimita. Muy bien, pues... navideña. Muy bonito. Desde hace un tiempo sabe que mi objetivo, además de esta entrevista que he conseguido, y lo cual le agradezco, gracias. Ahora el siguiente sería conseguir ponerle un fondo musical a alguna de estas poesías que resultarían de un valor cultural muy importante. Así es que todo se andará, doctor. Todo se andará. Para terminar, María Celi, si hay todavía un segundo. Sí. ¿Lo hay? Un segundito. Una cosa he aprendido en mi largo caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo quiero darle, Él siempre me gana a mí, porque me devuelve más de lo que yo le pedí. Así quiere tú el intento, y desde hoy comienza a dar, y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa he aprendido en mi largo caminar, que siempre me gana Dios cuando se trata de dar. Si alguno de los que me escuchan están bajo el signo, como lo estamos todos, de la indigencia, pero de manera particular de la enfermedad, de la pobreza, del tormento, de la depresión, de tantas cosas, del sufrimiento, vamos a recordar que una cosa hemos aprendido en este largo caminar, que siempre nos gana Dios en la maravilla de la Navidad, que es el máximo del dar. ¿Te parece? Muy bien, pues muy bonita. Para todo, que Dios os colme de paz, de bendiciones, y todos para todo la gran salud del amor, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el profesor Alfonso Ruiz Mateos. Ha sido un placer que me haya dedicado estos minutos, que he querido trasladárselo a mis oyentes a través de estas ondas, que para usted son tan familiares. Un abrazo y hasta cuando quiera.